Muy buenos días. Bienvenidos a La Cucaracha, un programa sobre el arte de la sobrevivencia frente al caos climático y la crisis de los ecosistemas. Una guía para aprender de las cucarachas que serán uno de los pocos que sobrevivan a la sexta extinción de la vida en la Tierra. Con ustedes estamos More, José y Pablo, en un programa radial producido por el Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. Desarrollo entre comillas. Y la Fundación Solón. Muy buenos días. Estamos en el último programa del año y estamos justo después del final de la COP21. Pablo ya está de regreso aquí con nosotros en estudio y hoy vamos a hablar de las celebraciones que han habido de la COP21. Porque mientras que 195 países han celebrado en París el acuerdo climático, en Bolivia hemos tenido una gran paradoja, puesto que, como han visto esta semana, el lago Popó se ha extinguido, ha desaparecido, ¿no? Se ha vuelto un desierto en nuestro territorio. Es por eso que es muy importante entender cuáles son las conexiones del cambio climático y qué es lo que ha generado realmente París, viendo estos impactos tan fuertes y brutales en nuestro territorio. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la conexión del cambio climático entre el Acuerdo Climático de París y el lago Popó. La pregunta es, ¿salvará al lago Popó el Acuerdo Climático de París que todos los gobiernos están celebrando? O para ponerlo en un contexto más internacional y de futuro, ¿los otros lagos en el mundo también se podrán salvar con este acuerdo? ¿Estas celebraciones son justificadas viendo los impactos, empezando a ver los futuros desastres climáticos en el planeta? José Carlos, ¿tú conoces el lago Popó? No, nunca estuve ahí. Bueno, ya no lo vas a conocer nunca más, ¿eh? Para contarte un poco, el lago Popó era uno de los lagos más importantes de Bolivia. Y bueno, ahora se ha secado. Tenía 84 kilómetros de largo y 55 de ancho. Y era un centro pesquero fundamental para el país. Hoy, sobrevolando el lugar, se observa un pequeño sector con agua que, según las denuncias de los comunarios, tiene 30 centímetros de profundidad, que no es nada comparado a los 2.5 metros que tenía en el pasado. Antes era un sector inmenso cubierto de agua. Y hoy en día, donde había agua, solo se pueden ver miles de peces muertos que están cubiertos en un extenso terreno desértico y que se están secando al sol. Se pueden ver los flamencos que se veían antes en las fotografías turísticas, muertos, los barcos parados en medio de la tierra, ya no tienen dónde navegar. Y bueno, eso entre cuestiones de paisaje, ¿no? Porque los impactos del lago han afectado a miles de personas ya. No hay nada más trágico que recorrer un lago a pie. Y ese es precisamente el drama que ahora estamos viviendo en el lago Popó. La afectación es no solamente a los peces, donde se calculan de que hay más o menos una variedad de diferentes especies de aves que son únicas, 3 especies de flamencos, otras aves andinas que en conjunto se dice suman alrededor de 30. Estamos hablando de un impacto sobre una biodiversidad única en el planeta que probablemente está en un peligro definitivo de extinción. Y es también un impacto hacia los seres humanos, porque comunidades pesqueras por siglos, desde incluso antes de la llegada de los españoles, hoy día ya han empezado a dejar la pesca. Sí, bueno, yo no tuve la suerte de ir, como les comenté, pero algo que sí es importante recalcar que estuve viendo estos días en internet es que en torno al lago Popó existe un convenio que se llama Ramsar. El convenio Ramsar fue firmado en Irán
Ramsar es el nombre de una ciudad en Irán, el año 1971. Y lo que ha sucedido es que nosotros, el 2002, cada país decide suscribir, adherir sus grandes humedales, ¿no? A este convenio, porque son humedales de importancia internacional, de importancia mundial. Y nosotros suscribimos el lago Popó y el lago Ururu el año 2002. Es decir, apenas hace 13 años, cuando esta catástrofe ya había comenzado, porque uno puede ver las fotografías desde los años 60, definitivamente ha habido un retroceso muy grande del lago Popó. Y eso me lleva a hablar de las causas, ¿no? Porque yo siento que las causas, bueno, están intrínsecamente vinculadas al cambio climático y el aumento de la temperatura, que es un aumento general en el planeta, que dicen que ha sido de 1 grado a nivel de la temperatura promedio, pero que en ciertas regiones, como en Oruro, puede ser mayor, y se estima que ha podido superar los 2.5 grados. Ahora, yo he leído que hay otra explicación también vinculada al cambio climático, además del incremento de la temperatura, y es la frecuencia de los desastres naturales. Es decir, el fenómeno del Niño solía venir antes mucho más espaciado en el tiempo, cada 10 años, etcétera, y ahora viene mucho más seguido, más frecuente. Y este fenómeno, estos desastres naturales, no le dan tiempo al lago Popó a poderse resarcir y a recargar su caudal. Y entonces, antes de que lo logre, bueno, la temperatura sigue aumentando, empieza el proceso de evaporación y cada vez tenemos menos y menos agua hasta esta situación dramática que estamos viviendo ahora. La contaminación minera ha sido fundamental para entender lo que ha ocurrido con el lago Popó. Se dice que habían más de 120 minas que explotaban plomo, estaño y oro alrededor del lago Popó y que desembocaban sus tóxicos y sus desechos al mismo lago Popó. Eso provocaba que la cuenca se cierre del lago y evite el escape de los contaminantes, ¿no? Y eso es importante porque ¿cuántos años han habido empresas mineras que han estado haciendo esto con un lago y ya con la alimentación de este sector, con la alimentación, con los peces, con toda la biodiversidad, ¿no? Y además es importante recalcar que esta evaporación del agua de la que estábamos hablando ha sido muy rápida porque hemos pasado, digamos, de tener 2.5 metros de profundidad a tener ahora un charco de 30 centímetros de profundidad. Eso es particularmente alarmante, ¿no? No puedes decir, bueno, se evaporó, se fue, desapareció y eso es, ¿no? Es momento de tomar acciones concretas, tomando en cuenta, además, de que este no es un fenómeno aislado. Ese es el tema, yo creo, fundamental, ¿no? Porque lo que le ha pasado al lago Popó le está pasando a 125,000 lagos en todo el mundo, según una organización que se llama Global Nature. Y la pregunta clave de nuestro programa es: el Acuerdo de París que acaban de firmar 195 gobiernos, ¿salvará a los lagos del planeta Tierra? José Carlos, yo tengo una pregunta para ti, ya que nos has comentado un poco sobre el convenio Ramsar, que tenía una misión de conservar y de usar racionalmente los humedales, y es un convenio al que el lago Popó estaba suscrito. ¿Qué pasó? ¿Por qué el lago Popó, pese a estar en este convenio, igual desapareció? Y antes de que respondas, otra pregunta. ¿El convenio de París no va a ser igual que el convenio Ramsar? Bueno, Pablo, mi respuesta iba a ir un poco en ese sentido. Pienso 2 cosas. En primer lugar, el gran problema del convenio Ramsar es que es un convenio en el que los países inscriben voluntariamente sus humedales. Es decir, yo, país Bolivia, escojo que el lago Popó entra al convenio Ramsar. Sin embargo, el convenio no estipula nada para realmente preservarlo o cuidarlo, protegerlo. La verdad es que considero que está pasando lo mismo con el Acuerdo de París. No es nada más que un montón de buenas intenciones que los países voluntariamente también han suscrito. O sea, el tema es que
Por un lado, el Acuerdo Climático de París dice que se va a limitar el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados e incluso, si es posible, a 1,5 grados centígrados. Pero cuando uno lee y estudia lo que cada país ha dicho que va a reducir en términos de emisiones, resulta que al final de la sumatoria, y este es un informe oficial de las Naciones Unidas, no tenemos un planeta de menos de 2 grados centígrados de incremento en la temperatura, sino de un planeta de más de 3 grados centígrados de incremento en la temperatura. Una de las cosas por las que se ha festejado mucho este acuerdo es que es vinculante, pero ¿de qué sirve un acuerdo vinculante si es voluntario? Si estos compromisos de los países igual no van a marcar realmente que el mundo no aumente más de temperatura de lo que puede. Efectivamente, hay un problema en el acuerdo porque no tiene un mecanismo ni siquiera para sancionar a un país que no cumple con su contribución voluntaria. Si no lo hace, no tiene ninguna sanción. Y, sin embargo, las víctimas serán las víctimas multiplicadas por varios miles, como las que estamos viendo en el caso del lago Popó. Y Pablo, perdón, tú que estabas ahí, ¿va a haber plata para los países en desarrollo que son víctimas de estos grandes problemas ambientales y desastres ambientales que se vienen? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir el presupuesto que se calculó? ¿Y será suficiente? Y antes de que respondas, creo que es importante mencionar que después de la COP21, Bolivia ha festejado también y dice que va a gestionar, ha salido esta noticia ayer, que va a gestionar acceso a estos recursos, ¿no? Este financiamiento del que tanto se hablaba en la COP21. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, la verdad es que lo que se aprobó en París fueron dos cosas: un acuerdo climático y una decisión. Y el tema de la cifra, esta famosa de los 100.000 millones de dólares, por oposición de varios países desarrollados, en particular de Estados Unidos, se eliminó del acuerdo climático y solamente figura en la parte de la decisión, no figura en la parte del acuerdo. Segunda cosa, no figura como que los países desarrollados van a dar 100.000 millones de dólares, no. Dice, van a movilizar 100.000 millones de dólares. Eso quiere decir que van a movilizar de la inversión privada extranjera, de créditos, de mercados de carbono e incluso de contribuciones de los propios países en vías de desarrollo. Entonces, decir de que hay 100 billones de dólares que se van a colocar sobre la mesa, creo que es absolutamente equivocado. Aterrizando lo que dices, los países que están en vías de desarrollo, Bolivia, no va a poder tener mayor acceso a esta cifra, o sea, se queda... O sea, Bolivia va a poder tener un acceso a esa cifra, pero primero hay que ver de qué tamaño es el pastel real, ¿no? Y hay que saber que así como Bolivia va a pedir una tajadita, van a haber otros 120 países que van a pedir su tajadita. Y, aclaro, los 100.000 millones no son para este año, son para el año 2020. El Acuerdo de París, y mientras se hacía el Acuerdo de París, se ha mencionado mucho sobre los mercados de carbono y se los ha aplaudido también como si fueran una gran solución a esta problemática y como si fueran a contribuir y salvar el planeta Tierra del calentamiento global. ¿Qué está pasando? ¿Qué son? ¿Y qué dice específicamente el Acuerdo de París sobre los mercados de carbono, Pablo? Bueno, los mercados de carbono ya fueron creados por el Protocolo de Kioto. Y entonces ya los hemos visto en la práctica, cómo funcionan. Y hemos visto que en verdad no contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, son bastante especulativos, sí generan ganancias para algunos sectores empresariales que se ponen a hacer dinero con ellos, pero no resuelven el tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque la lógica es la siguiente: yo tengo que reducir, por decirte, 100 toneladas.
Ese es como empresa lo que yo debo hacer. Pero el acuerdo me permite que haga dos cosas, que reduzca mis 100 toneladas de manera real en mi fábrica o que compre bonos de carbono por 10, 20 o 100 toneladas. Ahora, ¿de dónde compro esos bonos de carbono? De algún otro proyecto en alguna otra parte del mundo donde alguien está reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, dicen, en este bosque estamos reduciendo la deforestación y como se está reduciendo la deforestación, nosotros ponemos a la venta estos certificados, estos bonos de carbono. Entonces, yo, empresario, en vez de reducir mis 100 toneladas, compro esos bonos de carbono y digo, he cumplido mi compromiso porque no lo he hecho en mi industria, pero he contribuido a que se reduzcan en unos bosques en tal país del África. Entonces, Pablo, es como comprar indulgencias. Es como comprar indulgencias en la Iglesia Católica. En el fondo es muy perverso, porque es como permisos para contaminar. O sea que es peligrosísimo y es una situación, los mercados de carbono están aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la pregunta es, ¿qué pasa con Bolivia? Bolivia tenía una posición muy diferente a esta, la de Red, y ellos eran promotores del mecanismo conjunto de mitigación y adaptación de bosques, si no me equivoco ese era el nombre. Entonces, ¿qué pasó con Bolivia y cómo permite que dentro del acuerdo esté algo que va en contra de su propia posición? Bolivia cambió de posición desde el año 2011. Hasta el año 2011 tenía una posición de rechazo a Red y de oposición total a un mecanismo de carbono en relación a los bosques, y pasó a tener una posición que es, aceptamos los mecanismos de mercado de carbono de los bosques, no nos gustan, pero nosotros queremos que haya un mecanismo paralelo que se le llama mecanismo de adaptación y mitigación de los bosques. Entonces, en el acuerdo resulta que se da luz verde a los mercados de carbono y Bolivia no se opone porque se hace una mención a este mecanismo de mitigación y adaptación de los bosques que no funciona en base a certificados de carbono, pero sí es un mecanismo de pago por servicios ambientales. Es decir, yo voy a proteger el bosque y en la medida en que protejo el bosque, ustedes me deben pagar o la comunidad internacional tiene que pagarme tal cantidad, ¿no? El gran problema con este mecanismo es que cae igualmente en la mercantilización de la naturaleza, porque ¿qué pasa si no te paga la comunidad? Entonces, ¿lo vas a destruir el bosque? No, nosotros tenemos que proteger el bosque porque es esencial para la vida. Y, perdón, Pablo, dentro del Acuerdo de París, ¿existe alguna mención a este mecanismo que ha promovido Bolivia? Sí, efectivamente. Es muy interesante que en el Acuerdo de París se entiende el mecanismo de mercado de carbono por el hecho de mencionarse que también hay un mecanismo de no mercado de carbono. Wow, entonces ese será un logro por el cual la delegación boliviana podrá jactarse, ¿no? El problema es cómo lo ves. Tener el mecanismo de mitigación a cambio de haber aceptado que hayan los mercados de carbono en una mayor extensión a lo que ya había hasta ahora, ese es un logro. El pedido de mantener el mundo con un incremento de temperatura de 1.5 grados centígrados siempre fue un pedido de los países en vías de desarrollo. Algo que ha sido muy sorpresivo en esta COP21 ha sido que los países desarrollados, los países del norte, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, han decidido apoyar este pedido de mantener el mundo en 1.5 grados centígrados. Lo extraño de esto es que esto significa que estos países desarrollados, estos países del norte, deberían reducir sus emisiones en más del 80% de lo que emiten actualmente hasta el 2030.
Y eso es algo a lo que los países del norte se niegan rotundamente. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto los países del norte han decidido apoyar el 1.5 grados centígrados, pese a que aún no van a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué ha cambiado en la negociación ahora? No, tu pregunta es muy buena. Uno, porque nos permite ver la hipocresía de la negociación. Porque si tú dices, yo quiero 1.5, para Estados Unidos eso significa voy a bajar el 80% de mis emisiones hasta el 2030. Pero lo más que está Estados Unidos de acuerdo en hacer es bajar un 26%. Entonces, una hipocresía total. Pero por otro lado, está el tema de que, ¿cómo podemos llegar a 1.5 si yo no voy a bajar mis emisiones? Entonces, aquí viene el tema de si hay una forma de hacerlo, con tecnología. Sí, la cuestión hoy en día se llama geoingeniería, ¿no? Es el hecho de manipular a propósito ciertos aspectos, ciertas condiciones del planeta, en lugar del calentamiento global en sí, en lugar de reducir emisiones, y generando mecánicas muy perversas, porque en el fondo juegas un poco al científico loco con algo que no del todo comprendemos en un detalle muy minucioso respecto a la química del planeta, ¿no? Y además, si fracasas en tu experimento, no tienes otro planeta para experimentar, ¿no? O sea, se trata de un concepto que está en el acuerdo, que es este concepto de emisiones netas, ¿no? O sea, bajar tus emisiones sin bajarlas. ¿Cómo es eso? Es decir, voy a seguir emitiendo, pero a través de una tecnología voy a absorber esas emisiones. Y entonces el resultado final entre lo que emito y lo que absorbe esta nueva tecnología es una reducción de emisiones. Ahora, estas tecnologías son muy peligrosas, como dice José Carlos, ¿ah? Claro, porque básicamente estás jugando a ser la naturaleza, ¿no? Y si algo te sale mal, se desfasa totalmente todo este juego, toda esta manipulación al agua, al clima que estabas teniendo, ¿no? Uno de los casos de esta geoingeniería es precisamente el de crear volcanes artificiales, ¿no? Es el caso de este volcán filipino, el Pinatubo, que estalló el año 1991 y entonces los científicos dijeron, miren lo que pasa cuando estalla el volcán. Toda esta área se enfría porque la ceniza del volcán tapa los rayos del sol y entonces llegan menos rayos del sol a la superficie de la Tierra, por lo tanto bajamos el calentamiento. Entonces surgieron grupos de científicos que dicen, bueno, hagamos lo mismo, creemos volcanes artificiales con unas chimeneas gigantescas que emiten estas partículas de hollín alrededor del planeta, obstruyen el paso de los rayos del sol y por lo tanto el planeta no se calienta tanto. Estos son cuentos de ciencia ficción, Pablo. Discúlpame, me estás haciendo recuerdo a la Matrix una vez más. El gran problema, y lo dicen algunos de los científicos y hay reportajes en la prensa, es que como el Acuerdo de París no va a lograrmente cumplir con la meta de bajar la temperatura o limitar el incremento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados, y como vamos a empezar a ver más lagos popós secándose, más estados insulares desapareciéndose, la gente frente a esa situación tan dramática va a decir, ¿qué nos queda? Ya, métanle, hagan estos experimentos como quieren hacerlos a gran escala. Entonces, el Acuerdo de París nos abre las puertas a este mundo de ciencia ficción catastrófico por su inacción real para realmente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos están vendiendo una vez más gato por liebre, porque nos están haciendo creer que podemos reducir el impacto del calentamiento global a 1.5 grados centígrados, pero en realidad con una estrategia que es absolutamente perversa. Un activista decía que la geoingeniería es como darle morfina a un enfermo de cáncer, porque en el fondo no resuelve el problema de lo que está creando el cáncer, ¿no?
pero sí te hace dar la impresión de que, bueno, con eso vas a poder controlar la temperatura cuando en verdad lo que vas a hacer es aún complicar mucho más la situación hasta tu muerte final. La verdad, Pablo, después de lo que acabas de decir, me hace mucho recuerdo a cuando hicimos nuestro primer programa. Yo me acuerdo que para presentar, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Queríamos llamar a este programa La Sexta Extinción de la Vida en la Tierra. Y si no me equivoco ahí, no sé si fui yo o fue More quien dijo, uy, pero qué deprimente. La verdad es que es una nota muy deprimente la que nos das, esa última nota. Es por eso que es importante recalcar que más allá de toda la farsa, más allá de la tragedia, más allá de este panorama tan negro, existe grandes incentivos, iniciativas a la sociedad civil, y la sociedad civil está parándose, ¿no? Ya no está dispuesta a estar de brazos cruzados, y creo que en París se ha visto mucho eso, ¿no? No, efectivamente. Yo creo que la gran lección de París es que el tema del cambio climático no va a ser resuelto ni por los gobiernos, ni por las grandes corporaciones, ni por este grupo de científicos locos que quieren aplicar la geoingeniería al planeta. El tema del cambio climático va a ser resuelto solo y en tanto la sociedad civil, los pueblos, las organizaciones sociales se movilicen, actúen y realmente tomen el problema en sus manos. Y yo creo que ahora es el momento de ir realmente al accionar, a las alternativas y a la construcción de propuestas en los hechos y no en los discursos. En todo el mundo se están organizando grupos muy interesantes de la sociedad civil que están buscando cambios reales. Y creo que es importante apoyarlos y respaldar sus posiciones y realmente construir desde abajo, ¿no? Porque los de arriba ya no van a hacer ningún cambio más. Yo me acuerdo que, si no me equivoco, el manifiesto comunista terminaba con una línea así como: proletarios del mundo, únanse, ¿no? Yo creo que el manifiesto de las cucarachas debe haber terminado con una frase que era: ciudadanos del mundo, movilícense. Si no quieren ser freídos en un sartén. Yo